La noticia del embarazo de mi suegra nos llegó como un trueno en un día despejado. Mi hijo y mi nuera, con lágrimas en los ojos, me suplicaron que interrumpiera el embarazo, pero mi suegra, Carmen, se mantuvo firme en su decisión de dar a luz. Sin embargo, en el instante en que nació el bebé, toda la familia quedó paralizada de horror. ¿Qué pudo haber pasado? Hola. Me llamo Carmen y tengo 48 años. A mi edad, lo normal es que a una la llamen abuela y viva para disfrutar de las gracias de sus nietos. Yo también me he convertido en suegra, pero todavía no en abuela. Mi único hijo, Javier, se casó y se estableció definitivamente en Madrid. Su mujer, Sofía, es una chica encantadora y sensata. No tenía ni una sola queja sobre ella, pero había algo que siempre me pesaba en el corazón. Llevaban más de 3 años casados y no tenían planes de tener hijos. Cada vez que los llamaba o cuando venían al pueblo, les hacía la misma pregunta: ¿cuándo vais a darme un nieto? Y cada vez mi hijo Javier se limitaba a reírse. Mamá, todavía somos jóvenes. Déjanos trabajar unos años más para asentarnos. Madrid es muy estresante. No tendríamos tiempo ni para cuidar bien de un niño. Sería una pena para él. Sofía, con la cabeza gacha, añadía en voz baja: Suegra, nosotros también lo deseamos con todo el corazón, pero necesitamos estabilidad económica. ¿Sabe lo que cuesta criar a un niño en Madrid? Cada vez que oía esas palabras, sentía que la rabia me subía por dentro. ¿Que cuesta mucho dinero? Pero si yo cría a Javier, así de grande y fuerte, solo con un plato de lentejas y un trozo de pan, todo me parecían excusas. Sabía perfectamente que lo que no querían era atarse, perder su libertad, no poder salir y viajar a su antojo. Me sentía completamente sola en esta gran casa de pueblo. Añoraba el llanto de un bebé. Mi sueño era poder regañar con cariño a un nieto que corriera por este patio, gritándole: «Pequeño diablillo». Mi marido falleció hace mucho tiempo, y crié a Javier yo sola. Ahora que hasta mi hijo se había ido, esta casa se sentía fría hasta los huesos. Pero hace aproximadamente un año, el destino me sonrió. Conocí a José, mi vecino. Su mujer también había fallecido por una enfermedad, y sus hijos se habían ido a trabajar lejos. Dos almas solitarias decidieron apoyarse mutuamente. José era un hombre bueno y trabajador. Al verme sola, siempre acudía a ayudarme, ya fuera para cambiar una bombilla o para arreglar un trozo del muro que se había caído. La gente del pueblo empezó a murmurar, y al principio yo sentía vergüenza, pero pronto pensé: ¿no es mejor vivir con algo de calor humano los años que me queden? Llamé a Javier y se lo conté. Mamá piensa volver a casarse, con José. A nuestra edad, es bueno tener a alguien con quien cruzar unas palabras por la mañana y por la noche. Temía que mi hijo se opusiera, pero para mi sorpresa, se alegró muchísimo. Mamá, qué buena idea. Estábamos muy preocupados por ti viviendo sola. Además, José es un buen hombre. A nosotros también nos cae muy bien. Haz lo que te haga feliz. Para fin de año bajaremos y os prepararemos una pequeña celebración. Así fue como José y yo empezamos a vivir juntos. Llamarlo boda sería demasiado. Simplemente hicimos una comida para los vecinos más cercanos y los mayores del pueblo. Desde que José llegó, la casa empezó a llenarse de calidez. Era madrugador. Barría el patio cada mañana, cuidaba del pequeño huerto y, por las noches, nos sentábamos juntos a disfrutar de una cena caliente. A veces, me hacía reír con sus bromas, y yo me sentía rejuvenecer. Sin embargo, mi anhelo por un nieto no desaparecía. Era como un germen que crecía silenciosamente en mi corazón. Estaba enfadada con ellos, con su egoísmo. Vivían felices en Madrid, ignorando por completo la espera ansiosa de su vieja madre en el pueblo. Pasé innumerables noches pensando: parece que no está en mi destino tener nietos. José, al oír mis suspiros, solo intentaba consolarme. Cariño, no te atormentes. Ellos tendrán sus razones. Nosotros debemos disfrutar de nuestra vida tranquilamente. Yo asentía sin ganas, pero mi corazón seguía pesando como el plomo. No sabía que ese anhelo desesperado y esa decepción me empujarían hacia una encrucijada que jamás habría imaginado en mi vida. A mis 48 años, ya me consideraba una mujer mayor, pero mi vejez no era el final. Fue una tarde a principios de verano. Un chaparrón repentino había refrescado el calor sofocante. Empecé a notar cambios extraños en mi cuerpo. Hacía ya 2 meses que no tenía la regla. Bueno, será la menopausia, pensé. A mi edad era algo común. Mis amigas se quejaban a menudo de síntomas parecidos. Pero mis síntomas no se detenían ahí. Por las mañanas, sentía náuseas al levantarme, y el simple olor del café me provocaba arcadas. Mis antojos cambiaban constantemente.
Un día me apetecía algo ácido. Al otro, algo salado. José, al ver mi rostro pálido y mi falta de apetito, se preocupó mucho. Carmen, voy a llevarte al centro de salud del pueblo. Vamos a que te hagan unas pruebas. Últimamente no tienes buen aspecto. Las enfermedades hay que cogerlas a tiempo. Yo le quité importancia. ¿Qué enfermedad ni qué nada? Es solo el cambio de tiempo. Además, a mi edad el cuerpo es así. No te preocupes sin motivo, pero las náuseas empeoraron. De repente, me invadió el pánico. No era miedo a una enfermedad, sino un temor vago e indefinido. A escondidas de José, corrí a la farmacia del pueblo y compré un test de embarazo. Cuando lo tuve en mis manos, estas me temblaban como una hoja. No puede ser, tengo 48 años. Ya se me pasó la edad para esto. Es imposible, debo de estar sugestionada. Me encerré en el baño. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Los pocos minutos que esperé el resultado me parecieron siglos. Y entonces, lo vi. 2 rayas nítidas. 2 rayas rojas e intensas. Me quedé helada, y el test se me cayó de las manos al suelo de baldosas. No, seguro que está defectuoso. Tengo 48 años. Pronto seré abuela. ¿Cómo es posible? Salí del baño tambaleándome. Mi rostro estaba blanco como el papel. José, que estaba regando el huerto, se llevó un susto al verme. Carmen, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan pálida? No pude decir nada. Simplemente le tendí el test. José se puso sus gafas de leer, entrecerró los ojos y lo examinó. Y, al igual que yo, se quedó petrificado en el sitio. Los dos nos miramos. No era alegría, sino una mezcla de confusión extrema y pavor. ¿Esto es de verdad, Carmen?, tartamudeó José. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No lo sé. Cariño, me muero de la vergüenza. 48 años. ¿Cómo voy a mirar a la gente a la cara ahora? José, aunque desconcertado, mantuvo la calma mejor que yo. Me sentó en el pollete de piedra del patio. Carmen, tranquilízate. Podría ser un error. Mañana te llevo al hospital comarcal para que te hagan un análisis de sangre. Eso es lo más fiable. A lo mejor no es nada. Esa noche no pegué ojo. José también dio vueltas en la cama sin parar. Nuestros suspiros llenaban la habitación. Sentía miedo y vergüenza, pero en un rincón de mi mente, algo empezaba a brotar. Y sí esto es real. Como Javier no me da un nieto, quizás el cielo me ha enviado un hijo directamente a mí. A la mañana siguiente, José me llevó al hospital. Me puse un sombrero bien calado, y no levanté la cabeza por miedo a que alguien del pueblo me reconociera. Entré en la consulta de ginecología. Una enfermera joven, al ver mi fecha de nacimiento en el DNI, preguntó: «Señora, ¿qué le ocurre?» «Es que se me ha retrasado la regla. Quería ver al doctor», respondí con un hilo de voz. Después de sacarme sangre y una larga espera, el médico me llamó. Era un hombre de mi edad, con aspecto amable. Miró alternativamente mis resultados y a mí. «Enhorabuena», dijo con voz tranquila. «Está usted embarazada, de unas 8 semanas. Aunque me lo esperaba, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era real. De camino a casa, sentada en el viejo coche de José, no dije una palabra. Solo el silbido del viento me acompañaba. Un embarazo a los 48 años. Cuando se corriera la voz, sería el hazmerreír del pueblo. ¿Y qué pensarían Javier y Sofía? Nada más llegar a casa, me derrumbé en el umbral. José se sentó a mi lado. «¿Y ahora qué hacemos, Carmen?», preguntó con la voz cargada de preocupación. Guardé silencio durante un largo rato. La vergüenza inicial dio paso a otro sentimiento, la indignación y el resentimiento. «¿Qué vamos a hacer?» «Tenerlo», espeté de repente. José se sobresaltó. «Carmen, ¿qué dices? Tienes 48 años. ¿Cómo vas a dar a luz? Es peligroso». «Aunque sea peligroso, es mi hijo», grité con dureza. Le he rogado a Javier que me diera un nieto 1000 veces, y él siempre con excusas, que si el dinero, que si el trabajo. Y ahora que el cielo se ha apiadado de mí y me da un hijo, ¿cómo voy a deshacerme de él? No pienso hacerlo, pero ¿y Javier y Sofía? ¿A ellos qué les importa?, le interrumpí. ¿Acaso me consideran su madre? Solo piensan en ellos mismos. He tomado una decisión, lo voy a tener. Cogí el móvil y marqué el número de Javier. Tenía que contárselo, no solo para darle la noticia, sino para ver su reacción. «Diga, mamá, ¿pasa algo?» La voz de Javier al otro lado sonaba tan alegre como siempre. «Tengo algo que deciros. Estoy embarazada.
Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Solo oía el viento y la respiración entrecortada de mi hijo. Mamá, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Su voz temblaba. Que estoy embarazada. De 2 meses. Mamá, es una broma, ¿verdad? Gritó por el teléfono. Tienes 48 años. ¿En qué estás pensando? ¿Lo dices en serio? Sí, muy en serio. Y sé perfectamente lo que hago. Como tú no me das un nieto, me lo voy a tener yo. Será tu hermano. Mamá, por favor, no te muevas de ahí. Vamos para allá ahora mismo. Y colgó. Tiré el móvil sobre la mesa. Me temblaban las manos. José me miraba preocupado. Carmen, deberíamos pensarlo otra vez. Basta. ¿Tú tampoco quieres a este niño? ¿Tienes miedo de lo que diga Javier? No, no es eso. Solo me preocupa tu salud, se defendió él. Entré en mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Me tumbé en la cama y las lágrimas empezaron a brotar sin control. Lloraba de rabia, de pena y de miedo. Pero la idea de tener a ese bebé ya se había arraigado profundamente en mi mente. Era mi venganza contra la indiferencia de Javier. Esa noche oí un taxi detenerse frente a la puerta. Eran las 11. Javier y Sofía entraron corriendo en casa como 2 sombras. Tenían los rostros pálidos y demacrados. Parecía que habían conducido toda la noche sin descanso. Sofía, al verme, rompió a llorar. Corrió hacia mí y se arrodilló a mis pies. Suegra, por favor, no haga esto. Vayamos juntas al hospital. Se lo ruego, suegra. Mi hijo Javier, un hombre tan grande y fuerte, apenas podía mantenerse en pie. Se apoyó en la mesa y preguntó con voz quebrada. Mamá, ¿es verdad? Dime que es una broma, por favor. Los miré a los dos. La ira volvió a encenderse en mi interior. Cuando yo los esperaba con ansia, cuando les decía que mi único sueño era abrazar a un nieto, ¿dónde estaban ellos? Y ahora que yo esperaba un hijo, venían llorando y suplicando que me deshiciera de él. Levantaos, dije con voz dura. ¿Habéis venido aquí a montar un escándalo? Es verdad, estoy embarazada, y no es ninguna broma. Dios mío, exclamó Javier, golpeando la mesa con el puño. Mamá, ¿no lo entiendes? No tienes 38, tienes 48. ¿Sabes lo peligroso que es dar a luz a tu edad? ¿Y si te pasa algo? ¿Y el bebé? ¿Y si el bebé nace con algún problema? Sofía seguía sollozando. Suegra, he estado buscando en internet. Los embarazos a esta edad son de muy alto riesgo. No quiero que le pase nada. Por favor, piénselo otra vez. Ha sido culpa nuestra. Nosotros tendremos un hijo. Si renuncia a este bebé, le prometemos que tendremos un hijo enseguida. Sí, suegra, le daremos un nieto. Al oír esas palabras, solté una carcajada amarga. ¿Ahora que voy a tener a vuestro hermano, os entra la prisa por vergüenza? Es demasiado tarde. Ya no lo necesito. Puedo tenerlo yo sola. No es por vergüenza, gritó Javier, con los ojos llenos de lágrimas. Es porque estoy preocupado por ti, mamá. Eres mi madre. Si te pasara algo, ¿qué sería de nosotros? José, diga algo. ¿Por qué se queda ahí callado mientras mi madre comete esta locura? José, sentado en un rincón, tenía el rostro contraído. Yo he intentado convencerla, pero tu madre está muy decidida. ¿Decidida? Esto no es algo que pueda decidir ella sola. Javier se volvió hacia mí. Mamá, tienes que venir conmigo al hospital ahora mismo. Conozco un buen hospital en Madrid. Lo harán todo de forma segura. ¿Pretendes llevar a tu madre a que aborte? Me levanté de un salto. Estáis locos. Este es mi hijo, no el vuestro. No tenéis ningún derecho. Cuando os rogué que me dierais un nieto, os negasteis. Y ahora que lo tengo yo, ¿queréis impedirlo? ¿De verdad sois mis hijos? La discusión se prolongó hasta el amanecer. Les dije las palabras más hirientes que pude encontrar. Saqué a relucir trapos sucios del pasado y los acusé de ser unos egoístas y unos desagradecidos. Javier pasó de gritar a suplicar. Lloró. No lo había visto llorar desde que tenía 10 años. Mamá, por favor, perdónanos. Y perdónate a ti misma. Por favor, no tengas este bebé. Te lo ruego, mamá. Él y Sofía se arrodillaron en medio del salón, llorando a lágrima viva. A mí también se me partía el corazón, pero la terquedad de una mujer mayor y los años de resentimiento acumulado vencieron a la razón. Volveos a Madrid y resolved vuestras vidas. Yo me ocuparé de la mía. Viva o muera, será mi responsabilidad. No tiene nada que ver con vosotros.
Dicho esto, me encerré en mi habitación. Oí a Javier golpear la pared y a Sofía sollozar. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, ya se habían ido. Seguramente habían vuelto a Madrid en taxi. Sobre la mesa había un fajo de billetes, seguramente para que fuera al hospital. Sonreí con una mezcla de amargura y lágrimas. ¿Creéis que el dinero lo arregla todo? No lo necesito. Lo tendré, cueste lo que cueste. Guardé el dinero en un cajón del armario y no lo toqué. Y así, a mis 48 años, comencé mi embarazo. No se lo conté a nadie de mi familia ni a mis hermanos. Tenía miedo y vergüenza. La barriga empezó a crecer y la gente del pueblo a cuchichear. ¿Esa no es Carmen? ¡Qué vergüenza! A su edad. Pobre Javier, cuando se entere en Madrid, se querrá morir. Oía todos los comentarios. Y cuanto más los oía, más terca me volvía. Cerré la puerta de casa a cal y canto y no me relacioné con nadie. Me encerré en mi propia casa. José, preocupado, me preparaba todo tipo de caldos y comidas nutritivas. No dejaba de intentar convencerme. Carmen, vamos a un buen hospital, solo para una revisión. Podemos ir sin que nadie se entere. No quiero, le cortaba yo. Estoy sana. Antiguamente nuestras madres tenían hijos como si nada, sin pisar un hospital. No me vengas con las mismas historias que Javier. Mi terquedad se convirtió en una fe ciega. Me autoconvencí de que estaba sana. Me repetía que antiguamente las mujeres daban a luz incluso a los 50. Justificaba mi imprudencia diciendo que era un regalo del cielo. No fui al hospital ni una sola vez, ni ecografías, ni análisis. Tenía miedo. Miedo de que el médico me dijera que el bebé tenía algún problema y volvieran a presionarme para que abortara. Ya le había declarado la guerra a mi hijo y al mundo entero. No podía perder. Javier no dejaba de llamar. Ya no gritaba. Su voz sonaba cansada. Mamá, me han dicho que no has ido al médico ni una sola vez. Estoy sana. No lo necesito. Mamá, por favor. Ya estás de 5 meses. Es demasiado tarde para interrumpirlo. Ya que has decidido seguir, al menos ve al hospital. Vente a Madrid con nosotros. Te llevaré a la mejor clínica de maternidad. Allí te cuidarán bien. ¿Y si te pasa algo estando sola? 5 meses. Me toqué la barriga. Ya sentía sus patadas. Era una vida real. No, no voy a ir. ¿Quién sabe qué estaréis tramando? No me fío de vosotros. Mamá, gritó mi hijo, casi desesperado. ¿Por qué eres tan terca? Somos tus hijos. ¿Crees que te haríamos daño? Vosotros no me haríais daño, pero me habéis humillado. No me llames más. Puedo arreglármela sola. Cuando vaya a dar a luz, ya os avisaré. Y colgué. Corté el último lazo que nos unía. Me había metido en una apuesta peligrosa. Me lo jugué todo, mi vida, la vida de mi bebé y la relación con mi hijo. Todo por un orgullo desmedido y un resentimiento inútil. José me miraba y suspiraba. Ya no decía nada. Simplemente salía al huerto en silencio a arrancar las malas hierbas. Un silencio aterrador se instaló en la casa. Empecé a contar los días, deseando que llegara el momento del parto. Si doy a luz sin problemas, si tengo un bebé sano en mis brazos, demostraré que Javier y todo el mundo estaban equivocados. Yo habré ganado. No sabía que el precio de mi obstinación sería mucho más terrible de lo que jamás pude imaginar. Los últimos meses de embarazo viví como una prisionera en mi propia casa. Mantuve la puerta cerrada y no respondía a las llamadas de nadie. Solo abría cuando José volvía de hacer la compra. Los vecinos, que al principio venían por curiosidad, gritaban desde fuera. «Carmen, ¿estás en casa? Hace mucho que no te vemos». Yo guardaba silencio. Poco a poco se dieron cuenta de la situación y dejaron de llamar. En su lugar empezaron a susurrar. Y los susurros eran peores que los gritos. Fingía no oírlos, pero mis oídos lo captaban todo. Debe de estar muerta de vergüenza, con la edad que tiene y esos antojos. Su hijo de Madrid debe de estar que no puede ni salir a la calle. Dicen que Javier bajó y le suplicó de rodillas que no lo tuviera, pero ella, terca como una mula, siguió adelante. Cuanto más oía, más me enfadaba. Y descargaba mi ira en José. ¿Has oído? ¿Están hablando mal de mí? ¿Hablar mal de mí es hablar mal de ti? ¿No te da vergüenza? José dejaba las verduras en la cocina en silencio. Suspiraba. Carmen, ¿cómo vamos a callar la boca a todo el mundo? No vivimos para lo que digan los demás. Entra y descansa. Te prepararé una sopa de pescado. No quiero nada. No voy a comer nada. ¿No has oído lo que dicen de mí? Pues con más razón voy a tener a este niño, sano y precioso, y lo sacaré al patio en brazos para que todo el pueblo se quede con la boca abierta. A ver si entonces se atreven a decir algo. El orgullo de una anciana se apoderó de mí. Convertí al bebé que llevaba dentro en un arma contra el mundo entero.
Cuanto más me criticaban, más me empecinaba. José insistía en ir al hospital, pero yo me negaba. Me compró vitaminas prenatales, pero las tiré. No las necesito. Mi madre tuvo 10 hijos sin tomar una sola pastilla y todos nacieron sanos. Yo no soy tan débil como esas chicas de la ciudad. Me engañaba a mí misma con argumentos absurdos. A medida que se acercaba el final, mi cuerpo se resentía cada vez más. La barriga me pesaba como una piedra. Por la noche no podía dormir boca arriba. Tenía que colocar almohadas a los lados para poder dormir de costado. La espalda me dolía como si se me fuera a partir, y las piernas se me hinchaban tanto que los zapatos me apretaban. Caminar era un suplicio, y cada vez que respiraba tenía que agarrarme la barriga y jadear. José me miraba con pena. Carmen, voy a llamar a Javier. No tienes buen aspecto. Tengo miedo de que pase algo por la noche. Como te atrevas a llamarlo, te juro que me muero aquí mismo. Grité con voz débil. No necesito a nadie. Ya falta poco. Puedo dar a luz sola. Lo tendré en el centro de salud del pueblo. No iré a ningún otro sitio. Javier seguía llamando, pero yo no contestaba. Me enviaba mensajes. Mamá, por favor, coge el teléfono. Estoy preocupado. Los leía y los borraba. Fui cruelmente obstinada con mi propio hijo. Sabía que no podía dormir por la preocupación, pero no me importaba. Solo quería ganar esta apuesta. A medida que se acercaba la fecha prevista de parto, el miedo crecía. El pánico se filtraba por las grietas de mi terquedad. Pero no me atrevía a decirlo en voz alta. Pensaba que decirlo sería admitir la derrota. Seguí aguantando. Dejé de contar los días y empecé a contar el intervalo entre las contracciones. A veces, la barriga se me ponía dura como una piedra y luego se relajaba. Según había leído, eran las contracciones de Braxton Hicks. Me tranquilicé. Una fría tarde de finales de octubre, estaba doblando unos pañales viejos que me había dado una vecina. No tuve el valor de comprarlos yo misma. De repente, sentí un dolor en el bajo vientre, un dolor sordo y persistente, diferente a los anteriores. Apreté los dientes y aguanté. Será por estar sentada tanto tiempo. Me levanté y empecé a caminar por la casa, pero el dolor no desaparecía, y se volvía cada vez más regular. Cada 30 minutos. José estaba en la cocina, calentando agua para que me diera un baño de pies. Carmen, ya está el agua. Carmen, ¿qué te pasa? Me vio agarrada a la barandilla de la cama, con el rostro contraído. Me duele la barriga, dije con dificultad. José empezó a agitarse. ¿La barriga? ¿Serán las contracciones? Dios mío, voy a llamar a un taxi. Tenemos que ir al hospital comarcal ahora mismo. No, no voy a ningún sitio, seguí insistiendo. Serán las de Braxton Hicks. Estoy bien, lo dije, pero un sudor frío me recorría la frente. El intervalo entre las contracciones se acortó. Cada 15 minutos, un dolor como si me apuñalaran el vientre. Apreté los dientes para no gritar. José no sabía qué hacer. Le temblaban las manos y los pies. No puede ser, Carmen. Esto no es normal. Tu cara. Voy a llamar a Javier. Tengo que llamarlo. Como te atrevas. Gruñí. En ese momento, sentí un chorro de agua caliente corriendo por mis muslos. El suelo se empapó. Había roto aguas. En ese instante, no pude más. El pánico se apoderó de mí. José, grité. El agua. He roto aguas. José, ayúdame, por favor. El rostro de José se puso pálido. Nunca había pasado por algo así y estaba más asustado que yo. Un coche. Llamaré a un coche. Cogió el móvil, pero le temblaban tanto las manos que no podía marcar el número. Llamó a un chico del pueblo que hacía de taxista improvisado. Oye, ¿tu coche? No, un taxi. Necesito un taxi rápido. Mi mujer. Mi mujer se ha puesto de parto. Rápido. Me derrumbé en el suelo del salón. El líquido seguía saliendo, y las contracciones venían cada 5 minutos. No podía respirar. José, no aguanto más. Gemí. Aguanta, Carmen. El coche llegará enseguida. José corrió a recoger la ropa y los pañales que yo había preparado y los metió en una bolsa de plástico. Oímos el chirrido de un coche frenando bruscamente frente a la puerta. El joven conductor entró corriendo. Se asustó al verme en el suelo. Señora, ¿pero qué le pasa? Vamos, suba al coche. José y el conductor me agarraron por los brazos. No podía caminar. Sentía las piernas como si no fueran mías. Prácticamente me arrastraron hasta el coche. A lo lejos, oí los ladridos de los perros resonando por todo el pueblo. Era de noche y todos dormían. Nadie se enteraría. El coche corría a toda velocidad a través de la oscuridad. Yo, tumbada en el asiento trasero, me retorcía de dolor. Nunca había sentido un dolor así.
Mucho peor que cuando tuve a Javier 30 años atrás. El dolor me nublaba la mente. Al hospital provincial, no al comarcal, al provincial, gritó José al conductor. Su voz estaba quebrada. Vaya lo más rápido que pueda. Lo oí vagamente. El hospital provincial. Ya no tenía fuerzas para oponerme. Solo quería que aquel dolor terminara. José, llama a Javier, le dije, agarrando su mano con dificultad. Vale, vale. Le llamo ahora mismo, sollozó José. Aguanta, Carmen. No me asustes, por favor. Cogió el móvil. Lo oí llorar. Javier, ven rápido. Hijo, tu madre. Tu madre ha roto aguas. Vamos de camino al hospital provincial. Está muy mal, hijo. No oí lo que dijo Javier. La siguiente contracción me golpeó, y sentí como si mi cuerpo se partiera en dos. Perdí el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, me cegó una luz blanca y me invadió un fuerte olor a desinfectante. ¿Está consciente? ¿Cómo se llama? ¿Su edad? Oí la voz irritada de una mujer joven. Soy Carmen. 48 años. Respondí con dificultad. ¿48? Exclamó la enfermera. ¿Es su primer parto? No. Es el segundo. Tengo un hijo de 30 años. Oí murmullos de asombro a mi alrededor. ¿Ha seguido algún control prenatal? ¿Tiene la cartilla de embarazada? Negué con la cabeza. No, no fui al hospital. Se hizo un silencio más aterrador que los gritos. Oí a la misma enfermera gritar a alguien fuera, el familiar de la paciente Carmen, que entre. José entró corriendo. Tenía el pelo revuelto y la cara empapada en lágrimas. ¿Es usted el marido? Sí, soy su marido. ¿Cómo es posible que con su mujer embarazada a los 48 años no la haya llevado al médico ni una sola vez? ¿Están ustedes locos? El ritmo cardíaco del feto es muy débil. La tensión de la madre ha subido a 180. Tiene preeclampsia. Ha perdido casi todo el líquido amniótico y el cuello del útero solo ha dilatado 3 centímetros. ¿Creen que puede tener un parto natural? ¿Querían matarlos a los dos? Cada palabra de la enfermera era una puñalada. Ritmo cardíaco fetal débil. Preeclampsia. ¿Matarlos a los dos? José temblaba. Señorita, por favor, salve a mi mujer. Se lo ruego. ¿Qué tenemos que hacer? Haremos lo que nos diga. ¿Lo que les diga? La única opción es una cesárea de urgencia ahora mismo. Con suerte, podremos salvar a la madre. Del bebé no puedo asegurar nada. Una embarazada de 48 años, sin controles prenatales, con un ritmo cardíaco tan débil, es muy probable que ya estuviera débil en el útero. Opérenla, por favor, gritó José. Yo firmo lo que sea. ¿Dónde tengo que firmar? Yo lo haré. Salven a mi mujer. El bebé no importa. Salven a mi mujer primero. Oí a José decir que el bebé no importaba. Le agarré la mano. Mi hijo. La enfermera me apartó la mano bruscamente. ¿Ahora se preocupa por el bebé? Preocúpese por su propia vida. Preparen el quirófano rápido. Trasládenla. Empezaron a empujar la camilla. Las luces del techo pasaban veloces sobre mi cara. Tenía miedo. Por primera vez en mi vida, sentí la muerte tan cerca. Me equivoqué. Realmente me equivoqué. Javier, hijo, mamá lo siente. Perdí la conciencia antes de que la anestesia hiciera efecto. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando volví a abrir los ojos me dolía todo el cuerpo. La cicatriz de la cesárea me ardía. Abrí los ojos. No era el quirófano. Era una habitación con varias camas. José estaba dormido en una silla junto a mi cama, con la cabeza gacha. Se despertó de un sobresalto al oír mi movimiento. «Carmen, Carmen, has despertado», exclamó, feliz, tomando mi mano. «¿Y el bebé?», fue mi primera pregunta. «¿Y mi bebé?». El rostro de José se ensombreció. Su sonrisa desapareció. Me miró con una mezcla de pena y miedo. «Carmen, primero, tienes que calmarte». Sentí un vuelco en el corazón. «¿Qué le ha pasado? ¿Está mal?». No, se apresuró a decir José. «Está vivo. Pero está muy débil. Ahora mismo está en la UCI neonatal, en una incubadora». Solté un suspiro de alivio. Si está vivo, eso es lo que importa. Si está débil, ya lo criaremos fuerte. ¿Es niño o niña? Es una niña, sonreí. Una niña. Siempre había querido tener una hija. Quiero verla. Intenté incorporarme. La cicatriz me dolió tanto que hice una mueca de dolor. «Espera, Carmen. Todavía estás muy débil», me detuvo José. «El médico ha dicho que aún no te puedes levantar, y la niña está en la incubadora. No se la puede ver así como así.
Sentí que algo no iba bien. La actitud extraña de José me inquietaba. Dime la verdad. ¿Qué le pasa a la niña? Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entraron Javier y Sofía corriendo. Tenían peor aspecto que la noche que vinieron al pueblo. Los ojos de Javier estaban hinchados y Sofía, al verme, rompió a llorar, pero se tapó la boca con la mano para no hacer ruido, mientras sus hombros se sacudían. Mamá, me llamó Javier. Su voz estaba completamente ronca. ¿Te encuentras mejor? ¿Cuándo habéis llegado? Llegamos anoche. Justo cuando entrabas en el quirófano, respondió Sofía con voz temblorosa. Verlos a los dos aumentó mi ansiedad. ¿Habéis visto a la bebé? Pregunté. ¿Cómo está? Javier miró a José. José bajó la cabeza. Sofía se dio la vuelta, sollozando. Javier, dímelo. ¿Qué le pasa a tu hermana? Pregunté con dureza. Javier se arrodilló junto a mi cama. Me cogió la mano. Estaba helada. Mamá, tienes que prometerme que te mantendrás tranquila. Digas lo que oiga. Acabas de salir de una operación y estás muy débil. ¿Qué le pasa a la niña? Mi corazón se encogió. Javier respiró hondo. No se atrevía a mirarme a los ojos. El médico dice que la niña tiene malformaciones, mamá. Me quedé atónita. ¿Malformaciones? ¿Qué tipo de malformaciones? No será grave, ¿verdad? ¿Solo el labio un poco partido o algo así? Pregunté con voz temblorosa. Javier negó con la cabeza. Las lágrimas empezaron a caer de sus ojos. No, mamá. Es muy grave. El médico dice que no se ha desarrollado con normalidad. Sus brazos y piernas son muy cortos, y sus rasgos faciales no están bien definidos. Mis oídos empezaron a zumbar y dejé de oír. Lo último que vi fue a Javier gritando, «¡Mamá!» y a Sofía desplomándose en el suelo. Volví a perder el conocimiento. La segunda vez que desperté, llevaba una mascarilla de oxígeno. El médico estaba a mi lado. «Señora, ¿me oye?» Abrí los ojos y me quedé mirando el techo. Todo se había derrumbado. Todo. Doctor, le llamé. Tenía la garganta seca. Quiero ver a mi hija. El médico me miró con compasión. Señora, su salud aún es delicada. Acaba de sufrir un shock y su tensión ha vuelto a subir. Necesita descansar. No puedo descansar. Necesito ver a mi hija, grité, intentando incorporarme. Mamá, mamá, cálmate, me detuvo Javier. Doctor, por favor, deje que mi madre vea a la niña, si no se va a poner peor. El médico suspiró. Está bien. Enfermera, traiga una silla de ruedas. Llevaremos a la señora, pero solo podrá verla a través del cristal. Y solo un momento. Javier me sentó en la silla de ruedas. Sofía la empujaba, y José caminaba a nuestro lado. Los tres en silencio. Me llevaron por un largo pasillo hasta la UCI neonatal. La enfermera de guardia nos vio. Parecía conocer la situación y nos miró con pena. Señaló una incubadora en un rincón. El bebé está ahí. Sofía acercó la silla de ruedas. Tuve que entrecerrar los ojos para verla. A través del grueso cristal, la vi. Aquello no era un bebé, era un trozo de carne. Una pequeña criatura roja, de la mitad del tamaño de un recién nacido normal. Estaba acurrucada, y no se le veían los brazos ni las piernas. Solo unos cortos muñones de carne pegados a su pequeño torso. El rostro no se veía con claridad, pero parecía arrugado y sus rasgos no estaban bien desarrollados. Me quedé petrificada. Mi cuerpo se convirtió en piedra. No podía ni respirar. ¿Esta es la hija por la que he arriesgado mi vida? ¿Esta es la bebé que quería sacar al patio para que la viera todo el pueblo? Ah. Solo pude emitir un gemido ahogado, como si alguien me estuviera estrangulando. Mamá, mamá, exclamó Javier, alarmado, sujetándome. Me di la vuelta y me agarré a su ropa. Con las últimas fuerzas que me quedaban, le di una bofetada. Es por vuestra culpa. Como no tuvisteis hijos, el cielo me ha castigado. Todo es por vuestra culpa, grité como un animal herido. Y entonces, perdí completamente el conocimiento. Cuando volví a despertar, estaba de nuevo en la habitación. Seguramente el médico me había puesto un sedante. Yacía inmóvil. No lloraba. Las lágrimas se me habían secado. Solo miraba al techo. Javier, Sofía y José estaban allí sentados. Nadie se atrevía a hablar. Pasé así una semana infernal. No dije ni una palabra. Comía lo que me daban, como una máquina sin sentir ningún sabor. Cada día, el médico venía a la habitación a informarme sobre el estado de la niña. Hemos completado las pruebas. La bebé sufre un grave retraso en el desarrollo.
Es un síndrome de malformación congénita poco común. La edad avanzada de la madre y la falta total de controles prenatales durante el embarazo, lo que provocó una falta de nutrientes, parecen ser las causas principales. Y entonces, mirándome, el médico dijo algo que nunca olvidaré. Estamos haciendo todo lo posible, pero el estado de la bebé es muy crítico. Varios de sus órganos internos tampoco se han desarrollado correctamente. Estimamos que difícilmente superará los 10 años. Sería mejor que la familia se hiciera la idea. ¿10 años? Cerré los ojos. El precio que tenía que pagar no era solo mi vida o mi dinero, era una vida inocente. La vida que yo, por mi terquedad, había traído al mundo, estaba destinada a vivir entre el dolor y la deformidad para luego marcharse sin haber cumplido siquiera los 10 años. Mi estúpida terquedad. Era la palabra que yo misma había creado, pero era demasiado suave. Esto era un pecado. Yo había cometido un pecado. Después de una semana pude levantarme de la cama. La herida de la operación empezaba a cicatrizar. Lo primero que hice fue pedirle a Javier que me llevara a ver a la niña. Esta vez estaba tranquila. Me senté en la silla de ruedas y la miré. Seguía allí, tumbada. Tan pequeña, tan desvalida. Extendí la mano hacia el cristal. Quería tocarla. Quiero cogerla en brazos, le dije a la enfermera. La enfermera me miró con pena. El médico ha dicho que está demasiado débil, que debe permanecer en la incubadora. Por favor, solo una vez. Soy su madre. Supliqué. Lloré por primera vez en una semana. La enfermera suspiró. Solo un momento. Y tiene que desinfectarse bien las manos. Abrió la puerta de la incubadora. Levantó a la bebé. Me entregó un pequeño bulto envuelto en una toquilla. Pesaba tan poco que apenas lo sentía en mis brazos. Con manos temblorosas, desenvolví la toquilla. La vi. Vi su cuerpo lastimero. La abracé contra mi pecho. Bebé. Mi niña. Mamá lo siente mucho. Sollocé. Lloré por la niña, lloré por mí, y lloré por la estupidez de una vieja de 48 años. Javier, de pie detrás de mí, lloraba conmigo. Sofía, José. Nadie pudo contener las lágrimas. El pasillo del hospital se llenó solo con nuestros sollozos. El primer abrazo con mi pobre hija fue como un puñal que me desgarraba el corazón, pero al mismo tiempo fue como un anestésico. Lloré a mares. Lloré hasta que todo el dolor y el arrepentimiento acumulados en mi pecho parecieron desvanecerse. Javier, Sofía y José estaban a mi alrededor, con los ojos llorosos. Nadie dijo nada. Solo se oían los sollozos y el pitido de las máquinas dentro de la sala de cristal. Ese día, volví a la habitación como una persona diferente. Ya no me quedé inmóvil en la cama. Empecé a practicar sentarme, a practicar caminar. La cicatriz todavía dolía, y cada paso que daba era como si miles de agujas me atravesaran el vientre, pero apreté los dientes y aguanté. Tenía que ponerme bien. No sabía por qué, pero quizás era para pagar por mis pecados. Empecé a fijarme en mi alrededor. Vi a Javier salir corriendo apresuradamente a algún sitio varias veces al día. Vi a José sentado en el pasillo, contando una y otra vez las monedas que tenía en el bolsillo. Mi nuera, Sofía, ya no lloraba, pero tenía unas profundas ojeras bajo los ojos. Jugueteaba con su móvil y suspiraba. Un día por la tarde, una enfermera entró en la habitación y me entregó un papel. Señora Carmen, esta es la primera factura provisional de los gastos médicos. Échele un vistazo y dígale a su familiar que pase por administración. Hay que liquidarla para poder seguir con el tratamiento. Cogí el papel con manos temblorosas. No entendía bien las letras, pero sí los números. Se me nubló la vista. Me froté los ojos una y otra vez. 8.700 euros. 8.700 euros. En poco más de una semana. Mi operación, la hospitalización, las medicinas y, la partida más grande, los cuidados intensivos neonatales. Me quedé helada. El papel temblaba en mi mano. José y yo, por mucho que hubiéramos ahorrado toda la vida, no teníamos tanto dinero. Recordé el fajo de billetes que Javier había dejado sobre la mesa aquella noche en que me suplicó. Yo, con arrogancia, lo había guardado en el armario. Aquel fajo de billetes serían, como mucho, unos pocos miles de euros. Una miseria comparado con esta cantidad. Justo en ese momento, entró José con una fiambrera. Se asustó al ver mi cara. Carmen, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal otra vez? Le tendí el papel en silencio. José se puso sus gafas. Al mirar el papel,
La mano que sostenía la fiambrera empezó a temblar. La fiambrera cayó al suelo, y el arroz y la comida se desparramaron por todas partes. Se quedó paralizado. 8.700 euros, murmuró. En solo unos días. Lo miré y se me volvieron a llenar los ojos de lágrimas. José, ¿qué he hecho? ¿Qué le he hecho a esta familia? José se tambaleó. Se dejó caer en el borde de la cama. Sin decir nada, se cubrió la cara con sus manos ásperas y rudas. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando. Aquel hombre que había trabajado duro toda su vida, nunca lo había visto llorar. Ahora lloraba por dinero. Oía a Javier entrar corriendo. Seguramente había oído caer la fiambrera. Vio el papel en mi mano y a José llorando. Su rostro se endureció. Mamá, ¿quién te ha dado esto? No, no es nada. No te preocupes, tartamudeé. ¿Cómo que no me preocupe? Gritó Javier. Pero no era un grito dirigido a mí, sino a la situación. Mamá, tú descansa. Del dinero me encargo yo. Ayudó a José a levantarse. Padre, no se preocupe, puedo solucionarlo. Usted quédese con mamá. Voy a salir un momento. Se dio la vuelta a toda prisa. Vi su espalda. Sabía dónde iba. Iba a pedir dinero prestado. Mi hijo, un jefe de equipo de 30 años en Madrid, ahora tenía que correr de un lado para otro en este hospital de provincias para pagar la deuda que su madre había creado. José, le llamé. Me siento tan humillada. Tengo tanta vergüenza. José se volvió. Tenía los ojos enrojecidos. Me cogió la mano y dijo, Carmen, no digas eso. Todavía habrá una solución. Al fin y al cabo es nuestra hija y mi nieta. Iré a casa a ver si hay algo que podamos vender. ¿Vender? Me asusté. ¿Piensas vender la casa? No. La casa no. Pero las pocas gallinas que tenemos, el cerdo y la moto vieja, algo sacaremos. No podemos dejar que Javier cargue con todo. José hizo lo que dijo. Esa misma tarde cogió un autobús de vuelta al pueblo. Yo me quedé en el hospital con Sofía. El ambiente en la habitación era pesado como una losa de plomo. Fingí estar dormida. Sofía, sentada a mi lado, me pelaba una manzana. Solo se oía el sonido regular de la piel al ser cortada. No pude soportarlo más. Me di la vuelta y miré a mi nuera. Sofía, sí, suegra. Dejó el cuchillo a toda prisa. Mamá, mamá lo siente. Os estoy haciendo pasar por mucho. Sofía me miró. Tenía los ojos rojos. No lloraba. Solo negó con la cabeza. Suegra. No diga eso. Nosotros. Nosotros también tenemos la culpa. Me sorprendí. Pensé que había oído mal. ¿Qué? ¿Qué culpa tenéis vosotros? Nuestra culpa fue no entender lo que usted sentía, dijo Sofía, con la voz entrecortada. Javier también lo dijo. Sí, si entonces no nos hubiéramos empeñado y le hubiéramos dado un nieto, usted no habría tenido esta idea tan descabellada. Usted deseaba tanto un nieto, y nosotros fuimos muy egoístas. Me quedé con la boca abierta. Estaba preparada para una reprimenda. Esperaba oír. Todo esto ha pasado por su terquedad, por no hacernos caso. Pero ella decía que era culpa suya. No, grité. Vosotros no tenéis la culpa. La culpa es mía. Fui una estúpida y una terca. Os supliqué y os arrodillasteis ante mí, y no os escuché. Insúltame, insúltame como esa enfermera. Insúltame para que al menos puedas desahogarte. Me golpeé el pecho con los puños. Sofía, asustada, corrió a sujetarme las manos. Suegra, no haga eso. Ya ha pasado. ¿Qué cambia atormentándose a sí misma? Si a usted le pasa algo, ¿qué será de nosotros? Mi nuera me abrazó. Suegra y nuera lloramos juntas. Yo lloraba de arrepentimiento, y ella lloraba por mí, por su marido y por la pequeña criatura que yacía en la incubadora. Suegra, sollozó mi nuera. El médico ha dicho que la bebé está débil, pero tenemos que hacer todo lo posible por ella mientras podamos. Es la hermana de Javier y su hija. Y también es mi hija. La consideraré como mi propia hija. Al oír esas palabras sentí que el corazón se me rompía. Mi nuera, sin una sola palabra de reproche, estaba dispuesta a considerar a aquella niña como su propia hija. En cambio yo, su abuela y su madre, hubo un momento en que ni siquiera quise verle la cara. Justo entonces, entró Javier. Su rostro estaba demacrado, pero parecía un poco más tranquilo. Seguramente había conseguido el dinero. Se detuvo al ver a su madre y a su esposa abrazadas y llorando. Mamá, Sofía, ¿qué pasa? Me solté de Sofía a toda prisa. Miré a mi hijo. En solo una semana parecía haber envejecido 10 años.
Javier, le llamé. Ven aquí, mamá lo siente. Javier se acercó. Se sentó en silencio junto a la cama y nos cogió la mano a mí y a Sofía. No te guardo rencor, mamá. También se lo he dicho a Sofía. Esto es culpa de todos. Yo, como hijo, no venía a verte a menudo y no sabía lo que querías. Ahora ha nacido mi hermana, y para bien o para mal, es de nuestra sangre. No podemos abandonarla, mamá. Miré a mi hijo y a mi nuera y volví a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación y arrepentimiento. Eran lágrimas de gratitud. Había cometido un pecado que llegaba hasta el cielo, pero mis hijos no me habían abandonado. Incluso decían que era culpa suya para que yo me sintiera mejor. ¿Qué hice yo en mi vida pasada para merecer una nuera como tú, Sofía? ¿Y un hijo como tú, Javier? Mamá se equivocó. A partir de ahora, haré todo lo que me digáis. Si me decís que viva, viviré. Haré todo lo que me pidáis. No volveré a ser terca. Javier asintió. Eso es, mamá. Ahora tienes que comer. Tienes que ponerte fuerte, para ayudarnos a cuidar de mi hermana. Sofía se secó las lágrimas y forzó una sonrisa. Así es, suegra. ¿Quiere un poco de caldo? Se lo daré yo. El pesado ambiente que había oprimido la habitación durante días pareció disiparse. La tragedia seguía ahí. La niña estaba en la incubadora, y la deuda pesaba sobre nuestras cabezas. Pero al menos, volvíamos a ser una familia. Volvíamos a mirar en la misma dirección. Pasamos 2 semanas más en el hospital. La niña, aunque débil, mostraba una tenacidad increíble por vivir. Respiraba y se alimentaba a través de una sonda. Sofía y yo nos turnábamos para extraernos leche. Yo, por mi edad y la cesárea, apenas tenía unas pocas gotas de un líquido amarillento. La mayor parte era la leche de Sofía. Me dolía el corazón por mi nuera. Aunque no había dado a luz, se esforzaba por estimular la producción. No tenía mucha, pero en esta situación, cada gota era oro. Javier no paraba. Hacía los trámites del hospital, iba y venía a Madrid para vender la casa, y volvía a correr al pueblo para entregar papeles en el centro de salud. Al ver a mi hijo, parecía que había perdido al menos 10 kilos. Del jefe de equipo de éxito de Madrid no quedaba nada, solo un hombre demacrado, con el pelo revuelto y los ojos siempre inyectados en sangre por la falta de sueño. José volvió a la casa del pueblo para poner orden. Vendió todo lo que pudo, un par de cerdos, las gallinas, la moto vieja. Reunió casi 3.000 euros y se los dio a Javier para ayudar con los gastos del hospital. Finalmente, llegó el día en que el médico nos dijo que podíamos sacar a la niña de la incubadora para que siguiera bajo observación en la planta de neonatos. Sentí un alivio inmenso. Al menos, había superado la primera crisis. Ese día, toda la familia se reunió en la habitación. Yo ya podía caminar, aunque lentamente. Javier, Sofía, ¿qué vais a hacer ahora? Lleváis mucho tiempo fuera del trabajo. Ya nos darán más días libres. Volveos a Madrid. Tu padre y yo podemos cuidar de tu hermana aquí. Lo dije, pero por dentro tenía miedo. Miedo de que realmente se fueran. Ya no me sentía capaz de estar sola. Javier miró a Sofía. Sofía asintió. Parecía que ya lo habían hablado. Mamá, dijo Javier con voz firme. Hemos tomado una decisión. ¿Qué decisión? No vamos a volver a Madrid. Me sorprendí. Creí haber oído mal. ¿Qué? ¿Que no volvéis a Madrid? ¿Y vuestros trabajos? ¿Y la casa? Javier me cogió la mano. Mamá, se puede trabajar en cualquier sitio. El trabajo no es más importante que la familia. He pedido el traslado aquí. Estás loco, me asusté. Eres jefe de equipo. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Piensas trabajar en este hospital de provincias? No, en el hospital no. He encontrado un puesto en el centro de salud de nuestro pueblo. El sueldo es mucho menor, pero está cerca de casa y podremos cuidar de ti y de mi hermana. Miré a Sofía. Sofía, si él está loco, tú deberías haberlo detenido. ¿O te has vuelto loca tú también? Eres una profesora excelente. ¿A quién vas a enseñar en este pueblo perdido? Sofía sonrió con tristeza. Suegra, yo también he pedido la excedencia. Hay una plaza en el instituto del pueblo. Les falta personal. La niña necesita gente. Usted y el abuelo solos no podéis. Bajaremos para cuidar de ella y de usted. Si por la noche podemos cenar todos juntos, eso es la felicidad, ¿no cree? No pude decir nada. Miré a mis 2 hijos. Estaban renunciando a todo, a un futuro brillante, a su piso en Madrid, e incluso a las razones por las que una vez me dijeron que no podían tener hijos. Por mi culpa, estaban renunciando a todo. Dios mío, me cubrí la cara y lloré.
Os he arruinado la vida. Os he quitado todo. Soy una pecadora. La pecadora de esta familia. Javier me abrazó. Mamá, no digas eso. Si dices eso, nos haces sentir como unos desagradecidos. Eres mi madre, y ella es mi hermana. Aunque viva un solo día, es de nuestra sangre. No podemos abandonarla. Y me miró. Su mirada era profunda. Hemos venido a cuidar de ti, mamá. Has estado al borde de la muerte. ¿Cómo íbamos a vivir tranquilos en Madrid, luchando por ascender? No podríamos. José, que había estado en silencio, se acercó. Puso una mano en el hombro de Javier. Hijo. Gracias. José los llamaba hijos, y se refería a sí mismo como padre. Sois unos hijos maravillosos. Vuestro padre está muy orgulloso de vosotros. Volved al pueblo. En nuestra casa hay habitaciones de sobra. Podemos vivir todos juntos, aunque sea comiendo sopa. Sofía se secó una lágrima. La casa de Madrid hemos decidido venderla, suegra, para pagar las deudas y con lo que sobre, para las medicinas de la niña. Podemos vivir con usted aquí. Su casa es grande. ¿Venderla? La casa que les había costado 10 años de trabajo duro. Ahora tenían que venderla. No tenía nada más que decir. Les había quitado todo a mis hijos. Su dinero, su trabajo, su futuro. Entre lágrimas, asentí. Sí, volvamos. Volvamos todos a casa. Nuestra lucha acababa de empezar. Pero ya no era una lucha de terquedad, sino una lucha familiar. Sabíamos que sería una lucha larga, dura y llena de lágrimas. Había que ponerle un nombre a la niña. Yo no me atrevía. Fue Sofía quien le puso el nombre. ¿Qué os parece si la llamamos Esperanza? ¿Esperanza? Pregunté. Sí, Esperanza, para que toda la familia tenga esperanza, y también para que recordemos siempre esto y no volvamos a cometer el mismo error. Asentí. Esperanza. Es un buen nombre. Esperanza, nuestra hija. Aunque le deseaba una vida tranquila, sabía que la vida de mi hija y de nuestra familia nunca más volvería a ser tranquila. Después de decidir que toda la familia volvería al pueblo, pasamos un mes más en el hospital. Esperanza, aunque débil, mostraba una asombrosa vitalidad. Recibía cuidados especiales de los médicos en la unidad de neonatos. Sofía y yo nos turnábamos cada 3 horas para llevarle la leche que nos extraíamos. La leche de una anciana de 48 años que había dado a luz por cesárea era apenas unas gotas de un líquido amarillento y claro. Sentía lástima por mi nuera, que se esforzaba por producir leche sin haber dado a luz. No tenía mucha, pero en aquella situación, cada gota era un tesoro. Javier no paraba, gestionaba los trámites del hospital, iba y venía a Madrid para vender la casa y luego corría al centro de salud de nuestro pueblo para presentar documentos. Ver a mi hijo así, parecía que había perdido al menos 10 kilos. Ya no quedaba nada del exitoso jefe de equipo de Madrid. Solo un hombre demacrado, con el pelo revuelto y los ojos siempre enrojecidos por la falta de sueño. José volvió a la casa del pueblo para ponerla en orden. Vendió todo lo que pudo, unos cerdos, unas gallinas, la vieja moto. Consiguió más de 2.000 euros y se los dio a Javier para ayudar con los gastos del hospital. Finalmente, llegó el día de volver a casa. Era un día de finales de otoño, sin sol y con un viento frío. El médico llamó a Javier y a Sofía y les dio instrucciones detalladas. Nos entregaron una gruesa carpeta con el historial médico de Esperanza y una gran bolsa de medicamentos. Nos dijeron que, aunque la crisis más grave había pasado, en casa teníamos que cuidarla como si estuviera en una incubadora, mantenerla abrigada, alimentarla por sonda, controlar su ritmo cardíaco constantemente. Javier vendió la casa de Madrid. Perdió varias decenas de miles de euros por venderla con prisa, pero no dijo nada. Con el dinero que sobró, devolvió los préstamos a sus amigos y pagó la totalidad de mis gastos hospitalarios y los de la niña, y me dio el fajo de billetes que quedaba. Mamá, ten esto, para las medicinas y los pañales de la niña. Cuando se acabe me lo dices. Sostuve el fajo de billetes, pero me quemaba en las manos. Era el sudor, las lágrimas y el futuro de mi hijo y mi nuera. Yo les había arrebatado todo. Alquilamos un coche para volver a casa. Sofía llevaba a Esperanza en brazos. La niña estaba envuelta en 5 o 6 capas de mantas, dejando solo un pequeño hueco para que respirara. José y yo íbamos sentados a ambos lados del asiento trasero, rígidos como estatuas. Apenas nos atrevíamos a respirar por miedo a que una corriente de aire frío le provocara un resfriado. Javier conducía. No se atrevía a ir rápido.
El trayecto de apenas 60 kilómetros desde la capital de provincia hasta casa nos llevó casi 3 horas. Cuando el coche se detuvo frente a la vieja puerta de casa, vi a unas cuantas vecinas merodeando a lo lejos. Me cubrí la cara rápidamente con un pañuelo. Me daba vergüenza. Javier abrió la puerta a toda prisa. Sofía, sosteniendo a Esperanza como un tesoro, entró corriendo en la casa. José y yo la seguimos a trompicones. José había limpiado la casa a fondo. Todo estaba como antes, pero al mismo tiempo, nada era igual. Mi habitación, aquella en la que tantas noches de insomnio había pasado anhelando el llanto de un bebé, estaba reorganizada. En un rincón había una cuna que había comprado Javier, y en una cómoda de plástico, un montón de cosas que nunca había visto en mi vida. Medicinas, sondas, biberones, un esterilizador, un aspirador de flemas. Mi dormitorio era ahora una pequeña enfermería. Nuestra verdadera lucha comenzó ese día. Javier empezó a trabajar oficialmente en el centro de salud del pueblo. Iba y venía en la vieja moto que José no había vendido. De jefe de equipo a un simple administrativo. Sofía también empezó a trabajar en el instituto del pueblo. De profesora de élite en la ciudad a maestra de escuela rural. Sus vidas habían dado un vuelco. A las 5 de la mañana, Sofía se levantaba, preparaba el biberón, aspiraba las flemas de Esperanza y le cambiaba el pañal. Javier regaba el huerto mientras tanto, y José preparaba el desayuno en la cocina. Yo me sentía inútil. Quería ayudar, pero no sabía qué hacer. Mi cuerpo estaba débil y la cicatriz todavía me dolía. Solo podía sentarme en un rincón y verlos moverse afanosamente. Cuidar de Esperanza era agotador. La niña no podía llorar fuerte como otros bebés. Solo gemía como un gatito hambriento. No tenía fuerza en la boca para succionar por sí misma. Cada vez que había que alimentarla, Sofía tenía que introducirle con cuidado una pequeña sonda por la nariz y administrarle la leche gota a gota. Tardaba 1 hora en cada toma, y aún así, a menudo lo vomitaba todo. La noche era un infierno. La niña no dormía, solo se quejaba y gemía. Javier y Sofía se turnaban para mecerla. Cuando Javier se quedaba dormido en la silla, agotado, Sofía lo relevaba. Yo, tumbada en mi habitación, oía los gemidos de la niña. Oía a mi nuera susurrar: Esperanza, mi niña, duérmete ya. Mamá te quiere mucho. Oía a Javier suspirar mientras daba vueltas en la cama. Mi corazón se retorcía de dolor. Era una inútil, una carga, una fuente de desdicha. Había arruinado la vida de mis hijos. En pocos meses, aquellos jóvenes llenos de vida se habían demacrado, sus ojos se habían hundido y sus rostros habían perdido el color. Era una madre culpable. Esperanza cumplió 1 mes en casa. Era su bautizo simbólico. Pensé que no podíamos dejar pasar la fecha sin más. Hacía un día precioso, con un sol cálido de invierno que brillaba como la miel. Le dije a Sofía: hija, ¿qué te parece si saco a la niña al patio a tomar un poco el sol? Dicen que el sol de la mañana es bueno. De tanto estar en la habitación, se va a debilitar. Sofía dudó. Pero es que está muy débil. No pasa nada si se enfría. La abrigaré bien y solo estaremos un momento en el porche. Tiene que saber lo que es el sol. Quería hacer algo, cualquier cosa. Envolví a Esperanza en varias capas de mantas, dejando solo su pequeña cara al descubierto. La cogí en brazos. Pesaba tan poco. A pesar de tener casi 2 meses, apenas había diferencia con el día en que nació. Con manos temblorosas, salí al porche. El sol era realmente cálido. Justo cuando iba a sentarme en el pollete de piedra, oí una voz. «Anda, Carmen». Era la señora Dolores, la vecina de al lado. Me sobresalté. Volvía de la compra. Se detuvo frente a la puerta y me miró fijamente. «Así que ya ha nacido. ¿Y por qué no has dicho nada? Me contaron que estabas en el hospital provincial». Me quedé rígida. Asentí y forcé una sonrisa. Sí, la niña llegó a casa hace poco. La señora Dolores era una mujer curiosa, la más cotilla del pueblo. Entró en el patio sin que yo la invitara. A ver, ¿es niño o niña? ¿Por qué la escondes tanto? Acercó su cara al bulto que yo sostenía. Instintivamente retrocedí un paso. Es que está durmiendo. Pero ya era tarde. Había visto la cara pequeña y arrugada de Esperanza. Y, por desgracia, la ropita que le había puesto se levantó un poco, dejando al descubierto uno de sus brazos cortos y deformes. La señora Dolores soltó un grito ahogado. Retrocedió varios pasos, tapándose la boca con una mano y señalándome con la otra. Dios mío, ¿qué? ¿Qué le pasa a la niña? Los brazos. Me quedé paralizada. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No pude decir nada. Me di la vuelta rápidamente, abrazando a la niña. La señora Dolores ya no hablaba en voz alta.
Me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era compasión, era una mezcla de horror, repugnancia y un toque de regodeo. Pero ¿cómo ha podido nacer así? Es un castigo por sus caprichos de vieja, murmuró mientras se escabullía por la puerta. Huyó como si hubiera visto un fantasma. Me quedé en medio del patio, clavada en el sitio. El sol seguía siendo cálido, pero sentía que me congelaba por dentro. Esa misma mañana todo el pueblo lo supo. Ya no venían a mi casa. Nos tenían miedo. Solo nos señalaban desde lejos, al otro lado de la calle, y cuchicheaban. Esa es la casa de Carmen, la que tuvo la niña deforme. Dicen que tiene los brazos y las piernas pegados al cuerpo. Es un castigo del cielo, por sus tonterías de vieja. Cerré la puerta de un portazo. Corrí a la habitación con la niña en brazos. La dejé en la cuna y empecé a temblar. Creía que si volvíamos a casa y cerrábamos la puerta, encontraríamos la paz. Creía que solo tendríamos que soportar la deuda y el cansancio. No sabía que también tendríamos que soportar esto. Al día siguiente, haciendo de tripas corazón, fui a la tienda del pueblo. Se nos había acabado el arroz. Me puse un sombrero bien calado, cubriéndome casi toda la cara. En el momento en que entré en la pequeña plaza, todo el ruido cesó como por arte de magia. Todas las miradas se clavaron en mí, y empezaron a susurrar. No hablaban en voz alta, pero podía oírlo todo. Ahí va Carmen, la vieja que tuvo la niña deforme. Menuda cara tiene. Los que dan pena son Javier y su mujer. Dicen que vendieron la casa de Madrid y se vinieron. Sí, él era un pez gordo y ella una profesora excelente. Y ahora, un administrativo de pueblo y una maestra de escuela rural. ¡Qué tontos! Se han buscado la ruina. Dicen que la niña no pasará de los 10 años. Solo es una carga. No pude soportarlo más. Se me cayeron las verduras de la mano. Sin siquiera recogerlas, me di la vuelta y eché a correr. Corrí a casa como una loca. Cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo. Corrí a la habitación y abracé a Esperanza. «¡Hija mía!», grité. «Vamos a morirnos juntas. Así le ahorraremos sufrimiento a tu hermano y a tu cuñada. Tu madre los ha arruinado. No solo les quité el dinero, les he quitado su honor». Me di cuenta de que la carga que yo había creado era miles de veces más pesada que la factura de 8.700 euros del hospital. Era el honor. Mi hijo, mi nuera, eran jóvenes inteligentes y buenos hijos. Y ahora, por mi culpa, tenían que soportar el desprecio y la compasión de todo el mundo. Lloré. Esta vez, no era arrepentimiento, sino desesperación. No quería vivir más. Y no quería que mi hija viviera. Éramos una vergüenza andante. Me encerré en mi habitación. No salía, no hablaba. Cuando Javier y Sofía volvían del trabajo y me llamaban, no respondía. Cuando José me traía comida, negaba con la cabeza. El ambiente en casa era aún más pesado que en el hospital. Esa tarde Sofía volvió del trabajo. Entró en la habitación. Me vio acurrucada, con los ojos hinchados. Esperanza lloriqueaba a mi lado. «Suegra, ¿qué le pasa? ¿Otra vez sin comer? ¿Quién? ¿Quién le ha dicho algo?» Me levanté de un salto y le cogí la mano. Todo el pueblo nos escupe en la cara, a ti y a tu hermano. Nos llaman castigados por Dios, y a vosotros, tontos, por vender la casa y venir a criar a una niña así. No pude seguir hablando, solo lloraba. Sofía, mi nuera, no lloró, me miró. Su mirada era firme, me soltó la mano suavemente, cogió a Esperanza en brazos. Con calma le limpió la cara y le cambió el pañal. «Suegra, menuda tontería. Que digan lo que quieran, no les haga caso». ¿Que no les haga caso? Me quedé atónita. ¿Están insultando a toda la familia y me dices que no les haga caso? Sí, no les haga caso, me respondió, volviéndose hacia mí. ¿Acaso esa gente vive nuestra vida? ¿Han cuidado de Esperanza un solo día? ¿Nos han ayudado a pagar un céntimo de la deuda? ¿De qué sirve escuchar a esa gente? Pero por mi culpa os desprecian. ¿Despreciarnos? Sofía soltó una risita. Yo no creo que nadie me desprecie. Esta mañana, en el instituto, el director me llamó a su despacho para felicitarme. Dijo que el colegio tenía mucha suerte de contar con una profesora tan preparada de la ciudad que los alumnos recibirían una educación mejor. Me sentí orgullosa. ¿Qué he hecho yo mal para tener que temer el desprecio de la gente? Estoy cuidando de mi hermana y estoy al lado de mi madre. Creo que lo que hago es lo correcto. Me quedé mirando a mi nuera, atónita. Esa noche, llegó Javier del trabajo. Seguramente también se había enterado de los rumores. Cenó a toda prisa, en silencio.
Luego entró en mi habitación y se sentó en una silla junto a mi cama. Mamá, ¿otra vez dándole vueltas a la cabeza? Me di la vuelta de cara a la pared. Ve y pregúntale a la gente del pueblo. A ver qué dicen de vosotros. Ya lo he oído en la tienda, pero no me ha importado. ¿Que no te ha importado? Me giré bruscamente. ¿Están insultando a toda la familia y no te importa? Sí, asintió Javier. Su expresión era extrañamente serena. Tienen razón. Una madre mayor ha tenido un bebé, que por desgracia tiene una malformación. Y nosotros hemos vendido la casa y nos hemos venido al pueblo. Es la verdad. ¿Qué vamos a ocultar? Tú, me enfadé tanto que me faltaba el aire. Mamá, Javier me cogió la mano. Es verdad que aquí gano menos y trabajo más. Pero, ¿sabes una cosa? Es la primera vez en los 3 años que llevo casado con Sofía que duermo a pierna suelta. Me sorprendí. Él continuó. En Madrid, aunque era jefe de equipo, no dormía por las noches. Siempre preocupado por si te caías o te ponías enferma, estando sola. Me sentía como un mal hijo por tenerte abandonada. Pero ahora estoy aquí. Gano menos, pero estoy tranquilo. Llego a casa por la tarde y estáis tú, mi mujer y mi hermana. Sea como sea, es mi familia. Ahora estoy más tranquilo. Me miró. Su mirada era profunda. Mamá, no te culpes más. Si sigues así, nos matas por segunda vez. Haces que nuestro sacrificio no tenga ningún sentido. Justo entonces, entró José con un cuenco de sopa caliente. Carmen, ¿has oído a Javier y a Sofía? Si estos jóvenes no tienen miedo, ¿de qué vamos a tener miedo nosotros, los viejos? Si sigues encerrada en la habitación, Esperanza no verá el sol y se debilitará más. Dejó el cuenco en la mesita. Hazme caso, nosotros a lo nuestro. Cerramos la puerta y vivimos felices. ¿Qué importa lo que diga la gente? Mañana mismo, coge a Esperanza y sal al patio, y ve a la tienda. Y si alguien te pregunta, le dices, sí, es mi hija. Está un poco malita y la estamos cuidando. Con la cabeza bien alta. ¿A quién le hemos robado algo? Miré a José, a Javier y a Sofía, que sostenía Esperanza. Me había equivocado. Había cometido un error irreparable. No podía volver a equivocarme. No podía seguir atormentando a las personas que me querían por mi estúpido orgullo. Con mano temblorosa, cogí el cuenco de sopa. Sí, asentí. Mañana. Mañana mamá sacará a la niña a tomar el sol. Esa noche, después del consuelo de toda mi familia, acepté la sopa que José me había preparado, aunque me temblaban las manos. Con cada cucharada mis lágrimas caían en el cuenco salándolo, pero por primera vez en días, sentí que estaba comiendo. Tenía que vivir. No podía morir. Morir era huir de mi pecado, dejar toda la carga a mis hijos. Tenía que vivir para pagar la deuda que había contraído. A la mañana siguiente me levanté al amanecer. Ya no me quedé en la cama quejándome. Apoyándome en un bastón, salí al patio y respiré hondo el aire frío de la mañana invernal. Javier y Sofía ya estaban levantados. Sofía se movía ajetreada en la habitación. Oí el zumbido del aspirador de flemas. Esperanza, por su debilidad, siempre tenía mucosidad en la garganta. Si no se la aspiraban, se ponía azul y dejaba de respirar. Al ver a mi nuera, en pocos meses se había convertido en una enfermera experta. Hacía todo con calma y habilidad, sin una sola queja. Sofía, la llamé. Cuando termines, abrígame bien a la niña. Mamá la va a sacar a tomar el sol. Sofía levantó la cabeza. Parecía sorprendida, pero enseguida sonrió. Sí, suegra. Un momento. Le doy el biberón y salimos. El médico dijo que tiene que tomar el sol con el estómago lleno. Vale, respondí y fui torpemente a la cocina. José estaba encendiendo el fuego en la lumbre. El humo acre me irritaba los ojos. Déjalo, José. Ya lo hago yo, le dije. José se sorprendió tanto como mi nuera. Carmen, ¿ya estás bien? Siéntate ahí, que hace frío. No tengo frío, yo también tengo que hacer algo. Sentada sin hacer nada me siento una inútil. Cogí un puñado de leña y empecé a avivar el fuego. Era algo que había hecho miles de veces en los últimos 30 años, pero hoy me parecía especialmente difícil. Pero tenía que hacerlo. Tenía que empezar por encender el fuego. Tenía que volver a encender el fuego en el hogar de esta casa, un hogar que yo misma había apagado con agua fría. Después de que Esperanza terminara su biberón por sonda, Sofía la envolvió en varias capas de mantas. Extendí los brazos. Dámela, la cogeré yo. La tomé en mis brazos. Seguía siendo ligera, pero ya no me daba miedo tocarla. Sentí una compasión que me partía el alma. Salí al porche y me senté en el pollete de piedra, el cálido sol de la mañana invernal.
Aparté un poco la manta para que el sol le diera en su pequeña cara. La niña arrugó la nariz y volvió a dormirse. Me quedé allí sentada. Y como era de esperar, la gente empezó a pasar. La señora Dolores y otras vecinas. Iban a la tienda. Me vieron y se detuvieron. Yo estaba preparada. No aparté la mirada, las miré directamente. La señora Dolores se detuvo. Esta vez no entró en el patio. Gritó desde la puerta. Vaya, Carmen, estás con la nieta. Respiré hondo y asentí. Intenté que no me temblara la voz. Sí, hola, es mi hija. Está un poco malita, y la he sacado a tomar el sol. Lo había conseguido. Había dicho lo que José me había dicho. La señora Dolores parecía sorprendida. Seguramente no esperaba que me atreviera a enfrentarla. Murmuró algo y luego dijo, ah, sí, claro, el sol de la mañana es bueno, y se fue discretamente. Las demás también me miraron y cuchichearon, pero ya no me señalaron abiertamente. Me vieron sentada tranquilamente con la niña en brazos. Vieron a José partiendo leña en el patio. Vieron una rutina normal en medio de una situación anormal, y pasaron de largo en silencio. Ese día, estuve 15 minutos con Esperanza tomando el sol. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida, pero lo había conseguido. Había vencido a mi estúpido orgullo. A partir de ese día, nuestra vida entró en una nueva órbita. Una órbita agotadora, pero ya sin desesperación. Por la mañana, Javier y Sofía se iban a trabajar, y José iba al campo a hacer algún trabajo a jornal para ganar algo de dinero. Yo me quedaba en casa, cuidando de la niña según un gran papel que Sofía había pegado en la pared. Horario de comidas de Esperanza, hora de aspirar flemas, hora de cambiar pañales, hora de ejercicios. Yo era casi una abuela analfabeta de 50 años, pero me aprendí ese horario de memoria. Aprendí a esterilizar biberones, a preparar la leche a la temperatura adecuada y a usar el aspirador de flemas. La primera vez que le metí la sonda por la nariz, me temblaban las manos. Tenía miedo de hacerle daño. Cuando la niña lloriqueó, sentí que se me paraba el corazón. Pero tenía que hacerlo. Si no lo hacía, la niña podía ahogarse. Lo más difícil eran los ejercicios. La niña, por sus malformaciones y su debilidad, siempre estaba encogida. El médico dijo que había que masajearla y moverla constantemente para la circulación sanguínea. Si no, sus músculos se atrofiarían. 3 veces al día, tumbaba a la niña en la cama y le masajeaba suavemente sus pequeños brazos, le doblaba y estiraba sus cortas piernas. La niña no lloraba, solo me miraba con sus ojos claros. Yo lloraba mientras le hacía los ejercicios. Esperanza, ánimo, tienes que moverte. Cuando seas mayor, tendrás que tener fuerza para coger la cuchara. La abuela es vieja, y tu hermano y tu cuñada tienen que trabajar. ¿Quién te va a cuidar toda la vida? Le hablaba como si pudiera entenderme. El dinero siempre era una carga pesada. El dinero que Javier había conseguido vendiendo la casa disminuía rápidamente. La leche que tomaba Esperanza era una fórmula especial para bebés desnutridos, 3 o 4 veces más cara que la normal. Los pañales, las medicinas y la electricidad del aspirador de flemas y la calefacción. De vez en cuando, oía a Javier suspirar. No podía quedarme de brazos cruzados. Javier, le llamé. Dame unos cientos de euros. ¿Para qué, mamá? Para ir a la tienda. Tengo que comprar ingredientes para hacer pasteles. Todavía no se me ha olvidado cómo se hacen. Javier se sorprendió. Mamá, no estás bien del todo. ¿Qué vas a hacer? Ya nos las arreglamos nosotros. ¿Cómo que os las arregláis? Grité. Con tu sueldo del centro de salud y el de Sofía, ¿crees que podéis alimentar a esta boca? ¿Todavía estoy sana? Yo también tengo que trabajar. No puedo dejar que nos mantengáis a las dos. Hice lo que dije. Empecé a hacer pasteles de arroz de nuevo. Me levantaba a las 3 de la madrugada y con la ayuda de José, molía el arroz y amasaba la masa. Mis manos ya estaban ásperas, pero la habilidad seguía ahí. Con cada pastel que hacía, el sudor me corría por la frente, pero estaba feliz. Feliz de poder al menos crear algo. Ya no iba yo misma al mercado. Me daba vergüenza. Le pedí a José que los vendiera por mí. Un día, José volvió del mercado con cara de pocos amigos. ¿Qué pasa? ¿No se han vendido? No, no es eso, suspiró. Justo cuando estaba montando el puesto, ha pasado la señora Dolores. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Y qué ha dicho? Ha empezado a gritar. Anda, si son los pasteles de Carmen. Cuidado, que si los coméis a lo mejor os nace un niño deforme. Me quedé paralizada. Se me cayó la cesta de pasteles de las manos. ¿De verdad ha dicho eso? Sí, y nadie se ha acercado a comprar.
Hasta los que me conocen me evitaban. Así que he vuelto con todo. Me derrumbé en el suelo. La rabia me subía por la garganta. Yo me había esforzado. Había levantado la cabeza. ¿Por qué la gente no me dejaba en paz? ¿Por qué eran tan crueles? Quise llorar de nuevo. Quise cerrar la puerta a cal y canto. Justo en ese momento, Sofía volvió del trabajo. Vio la cesta de pasteles intacta y mi cara, y comprendió la situación al instante. Sin decir nada, salió al patio con paso decidido. «Señora Dolores, soy yo», gritó. La señora Dolores, que estaba regando su huerto, se sobresaltó y levantó la cabeza. «Ah, Sofía, ya vuelves del trabajo». «Sí», sonrió Sofía. Una sonrisa que parecía afilada como un cuchillo. «Señora, me han dicho que esta mañana ha dicho que si se comen los pasteles de mi casa nacen niños deformes». Sofía fue directa al grano. El rostro de la señora Dolores se puso pálido. «Yo. ¿Cuándo he dicho yo eso? Solo era una broma». «Señora, no haga esas bromas». La voz de Sofía seguía siendo sonriente, pero firme. «Por una broma suya, toda mi familia se ha quedado sin su sustento. Mi hermana Esperanza necesita su leche, y mi marido y yo trabajamos como burros para criarla. Mi suegra, con su cuerpo débil y su edad, se pasa la noche haciendo pasteles para ganar algo de dinero. ¿No le parece cruel lo que ha hecho?» La señora Dolores se quedó sin palabras. Otros vecinos empezaron a acercarse para ver qué pasaba. Sofía continuó, como una maestra dando una lección. «Mi hermana Esperanza, por desgracia, es una niña enferma, una desgracia que nadie ha deseado. Yo pensaba que los vecinos se ayudaban en los momentos difíciles. No le hemos pedido ni un céntimo. Solo le pido que, si no va a compadecerse, al menos no diga esas maldades. El cielo lo ve todo, señora». La señora Dolores apretó los labios. Su cara pasó de roja a pálida. Sin poder responder, cogió rápidamente la regadera, se metió en su casa y cerró la puerta de un portazo. Sofía volvió y me miró. «Suegra, no tenga miedo. No hemos hecho nada malo, así que no tenemos nada que temer. Mañana haga más pasteles. Los llevaré al instituto y los venderé a los profesores. Sus pasteles están tan ricos que seguro que se venden». Miré a mi nuera. Yo, que pensaba que era una delicada señorita de ciudad, y qué fuerte y valiente era. Mi nuera estaba protegiéndome a mí, a toda la familia. A partir de ese día, Sofía empezó a vender los pasteles. Los profesores del instituto, conociendo nuestra situación, los compraron de buen grado, y poco a poco, se convirtieron en clientes habituales porque estaban deliciosos. Y entonces ocurrió algo extraño. Una tarde, alguien llamó a la puerta. Era la señora Pilar, que vivía al final del pueblo. También era una mujer a la que le gustaba hablar de los demás. «Oye», titubeó, «he oído que hacéis pasteles para vender. Véndeme 10. Los profesores del instituto dicen que están muy ricos». Me sorprendí. ¿De verdad los quiere? «Claro, véndemelos». Corrí a traerle los pasteles. Me pagó, y al irse añadió, «Vosotros también lo estáis pasando mal. Ánimo». Sostuve el dinero que me había dado y estuve a punto de llorar. Al día siguiente vino otra persona, y al siguiente, otra. Ya no temían la maldición de la señora Dolores. Empezaron a comprar mis pasteles. Poco a poco, vieron que la luz de nuestra casa siempre estaba encendida. Por la madrugada, José y yo hacíamos pasteles. Por la noche, Javier y Sofía volvían del trabajo y cuidaban de Esperanza. También se dieron cuenta de que en nuestra casa no se oían insultos ni peleas, solo la voz de Sofía cantándole una nana a la niña, y la voz de Javier diciendo con ternura, «Esperanza, mi niña, abre la boca, que te voy a dar la medicina». Empezaron a cambiar. Un día, mientras estaba en el patio con Esperanza tomando el sol, volvió a pasar la señora Pilar. Esta vez, entró en el patio. «¡Ay, qué bonita!», dijo, mirando a Esperanza. Ya no tenía miedo. «La niña ha engordado un poco, Carmen». Asentí. «Sí, es muy buena. Los que sufren son Javier y Sofía. ¡Qué buenos hijos! Hay que tener mucha suerte para tener unos hijos así». Dicho esto, me puso un manojo de verduras en la mano. Son de nuestro huerto, sin pesticidas. «Cuéceselas a Sofía para que tenga más leche». Acepté las verduras. Muchas gracias». «De nada, mujer. Para eso estamos los vecinos». Se fue. Pero yo lo supe. La barrera de hielo del odio había empezado a derretirse. Ya no nos veían como monstruos o tontos. Empezaron a vernos como personas que luchaban por vivir, por amar. Sofía tenía razón. No habíamos hecho nada malo, así que podíamos vivir con la cabeza alta. Y algún día, la gente lo entendería.
El tiempo pasó, el dolor se atenuó, dejando solo cicatrices. El agotamiento se convirtió en rutina. Nuestra esperanza, como un brote frágil, se aferró tenazmente a este mundo. Y así llegó su primer cumpleaños. El día de su cumpleaños no hicimos fiesta ni invitamos a nadie. Fue un día como cualquier otro. Sofía dijo que saldría antes del trabajo para estar con la niña. Yo decidí hacer una tarta especial. No sabía hacer esas tartas que venden en la ciudad, así que hice un gran pastel de arroz con judías rojas. Le puse mucho relleno de judías para que tuviera un color rojo, para la buena suerte. Pasé toda la mañana en la cocina. Esperanza estaba tumbada en su cuna. Últimamente se había fortalecido. Todavía no podía sentarse, solo estaba tumbada, pero ya sabía darse la vuelta. Se giraba constantemente y también había aprendido a reír. Cuando José o yo le hacíamos cosquillas, soltaba una risita gutural, muy graciosa. Mientras hacía el pastel, le susurraba: Esperanza, hoy es tu cumpleaños. Ya tienes un añito. Qué rápido pasa el tiempo. Tienes que crecer fuerte, comer bien y alegrar a la abuela. La niña, tumbada, me miraba. Tenía los ojos negros y claros. Volví a decirle: La abuela te quiere mucho, mi pequeña Esperanza. Abuela. La abuela está aquí. Repetía la palabra abuela como un disco rayado. De repente la niña me miró, movió sus pequeños labios y emitió un sonido. A, bu, la. Me quedé helada. Se me cayó el pastel de las manos. ¿Qué? ¿He oído mal? Me sequé las manos en el delantal a toda prisa y corrí hacia la cuna. Acerqué mi cara a la suya. Esperanza, ¿qué has dicho? Dímelo otra vez. Esperanza, la abuela está aquí. La niña me miró y sonrió, y volvió a mover los labios. A, bue, la. Dios mío, no podía creer lo que oía. La niña me había llamado abuela. José, grité. José, Javier, Sofía, venid todos, venid a ver esto. Lloraba y reía al mismo tiempo, como una loca. José, que estaba trabajando fuera, se asustó al oír mi voz. Tiró la azada y entró corriendo. Carmen, ¿qué pasa? ¿Le ha pasado algo a la niña? No. Es que ella... Señalé a la niña sin poder terminar la frase. Acaba de llamarme abuela. Habla. José también se quedó atónito. Se inclinó sobre la cuna. Niña, mi niña, llama también al abuelo. Abuelo. Esperanza lo miró y volvió a sonreír. No llamó al abuelo, me llamó a mí de nuevo. Bue, la. Los dos viejos, de pie junto a la cuna, nos abrazamos y lloramos a lágrima viva. Mi nieta deforme, mi hija de mi pecado, al cumplir un año, me había llamado abuela. Esa tarde volvieron Javier y Sofía del trabajo. Justo cuando entraban por la puerta, salí corriendo. Javier, Sofía. Mamá, cálmese, sonrió Javier. Ya sé que es el cumpleaños de la niña. He comprado algo de carne y Sofía ha comprado una tarta pequeña en el pueblo. Haremos una pequeña fiesta nosotros solos. No, no. Agité la mano. Venid, rápido. Los arrastré a la habitación. Cogí a Esperanza en brazos. Esperanza, llámalos. Que lo oigan también tu hermano y tu cuñada. La animé. La niña me miró a mí y luego a Sofía. Parecía cansada y somnolienta. Solo gemía. Mamá, la va a asustar, sonrió Sofía. ¿Qué va a saber la niña? Sí que sabe. Me ha llamado abuela. Lo ha dicho muy claro, insistí. Sofía no parecía creerme. Cogió a la niña en brazos y le dio un beso en su pequeña frente. Esperanza, mi niña bonita. Ya está aquí mamá. Mamá te quiere mucho. Así la consolaba. Esperanza, que se estaba quedando dormida, de repente escondió la cabeza en el pecho de Sofía. Abrió los ojos, la miró y con una voz clara y nítida, la llamó. Ma. La habitación se quedó en silencio. Sofía se quedó paralizada. A Javier se le cayó la caja de la tarta de las manos. Sofía me miró, y yo la miré a ella. A las dos se nos llenaron los ojos de lágrimas. Me ha llamado, dijo Sofía con voz temblorosa. Sí, te ha llamado mamá, le dije. Sofía rompió a llorar. No era un llanto de tristeza, era un llanto de pura alegría. Abrazó a Esperanza con fuerza. Hija mía, mi niña, mamá está aquí, mamá está aquí. Javier no lloró, solo se quedó allí, de pie, sonriendo. Sonreía, pero las lágrimas le corrían por las mejillas. Se acercó y abrazó a su mujer y a su hija. José, que estaba a su lado, también se secó las lágrimas con la mano. Las palabras abuela y mamá que Esperanza pronunció ese día fueron las más hermosas que he oído en mi vida.
Fue como un perdón. El cielo no nos había cerrado todas las puertas. Después de tantas tormentas y lágrimas, finalmente probamos una gota de miel. No compensaba todo lo que habíamos perdido, pero nos dio una razón para vivir, una razón para continuar este viaje de expiación. Desde el día en que Esperanza empezó a llamar abuela y mamá, sentí que había vuelto a nacer. Ya no me consideraba una pecadora, era la abuela de esa niña. Tenía la responsabilidad de cuidarla. La carga sobre mis hombros seguía siendo pesada, el dinero siempre escaseaba, y la salud de Esperanza seguía siendo frágil. A menudo le daba fiebre y tosía, y Javier y Sofía tenían que correr con ella al hospital comarcal. Cada vez que eso pasaba, toda la familia pasaba la noche en vela. Sabíamos que la profecía del médico de que difícilmente superaría los 10 años todavía pendía sobre nuestras cabezas, pero ya no teníamos miedo. Yo, que había sido una vieja terca y egoísta, había aprendido a amar a mi pobre hija, a amar a mi hijo y a mi nuera, a amar a José, e incluso a amar el agotamiento que cargaba sobre mis hombros. Ya no evitaba a los vecinos. Empecé a ir de nuevo a la tienda. Ya no me cubría con el sombrero. Saludaba a todo el que me encontraba. La señora Dolores, después del rapapolvo de Sofía, hablaba mucho menos. Cuando me veía, solo asentía con la cabeza y pasaba de largo. A mí ya no me importaba. Los demás vecinos, en cambio, empezaron a apreciar a nuestra familia. Apreciaban a Sofía, fuerte pero de buen corazón, y a Javier, trabajador y silencioso. A veces me daban verduras o calabazas, diciéndome que le hiciera puré a Esperanza. Y yo lo aceptaba con gratitud, porque había aprendido que no se puede vivir solo. Empecé a contar mi historia a otras personas. Cuando las jóvenes del pueblo se quedaban embarazadas, a veces venían a preguntarme por mi experiencia. No tenía experiencia, pero sí una lección. Hijas, les decía, no viváis como yo. En cuanto os quedéis embarazadas, id al hospital. Haced caso al médico. No seáis tercas por ahorraros unos euros en análisis, o lo lamentaréis toda la vida. Miradme a mí, mirad a mi Esperanza. Señalaba a Esperanza que jugaba en su cuna. Es mi hija, la parí yo y la quiero más que a mi vida. Pero yo la convertí en esto. Sí, si entonces hubiera hecho caso a mis hijos, si no me hubiera empeñado. Cada vez que lo contaba, lloraba. Las jóvenes también, con los ojos enrojecidos, asentían. Prefería que mi historia les diera miedo. Era 100 veces mejor que siguieran mi camino. Yo, Carmen, a mis 49 años, me he convertido en un espejo. Pero no en un espejo brillante, sino en uno roto. Un espejo para que otros, al mirarlo, vean las consecuencias de la terquedad y la estupidez. Hoy, Esperanza está a punto de cumplir 2 años. Todavía no camina y sigue siendo débil, pero ríe mucho más. Sabe llamar abuela, mamá y papá. A Javier lo llama papá y a José, abuelo. Por las tardes, la cojo en brazos y me siento en el porche de casa. Espero a que Sofía vuelva del trabajo. Mamá, ya estoy en casa. Espero a que Javier vuelva del trabajo. Mamá, ya estoy en casa. Espero a que José vuelva del campo. Cariño, ya he vuelto. Esperanza, al ver a la familia, ríe a carcajadas. Extiende sus pequeños brazos para que la cojan. Miro a mi familia. Javier y Sofía están más delgados, más morenos y han envejecido, pero sonríen. La espalda de José está más encorvada, pero él también sonríe. Y yo también sonrío. Y vuelvo a llorar. Creé una tragedia, y no puedo cambiar el pasado. Pero mis hijos me han enseñado a vivir dentro de esa tragedia. Me han enseñado que el amor, el perdón y el sacrificio son mucho más grandes que el arrepentimiento. Me arrepiento, me arrepentiré hasta el día en que cierre los ojos. Pero ya no vivo atormentada por la culpa. Vivo para amar, para pagar mi deuda. Miro a Esperanza y le doy un beso en la frente. Esperanza, mi niña, vive con fuerza. Vive con la abuela. Hagamos que cada día que pasemos juntos sea feliz. ¿Vale? La niña me mira y sonríe. El sol de la tarde de invierno es débil, pero todavía lo suficientemente cálido. Y hasta aquí la historia de hoy. Si te ha gustado y quieres seguir descubriendo historias conmovedoras y profundas, dale a me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.